versículo 12. Génesis 26, versículo 12, por favor, acompáñame rápidamente. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por uno, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y tuvo hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos le habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sita. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová en aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Recuerda que el contexto de la tierra donde está Isaac es un contexto de tierra seca, es un contexto de tierra árida, es un contexto de tierra desértica, pero ocurre un milagro, y es que el milagro es la cosecha sobrenatural que obtiene Isaac, porque recuerda que la bendición no depende del lugar, no depende del estado de la tierra. La bendición de Dios depende precisamente del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén acá? La bendición depende de Dios. La bendición no depende del lugar. Tú puedes estar en el lugar más árido, tú puedes estar en el lugar más desértico, tú puedes estar en el lugar más asolado, tú puedes estar en la tierra más estéril, pero la bendición del Señor depende del Señor, depende del Espíritu Santo de Dios en ti. Así que el contexto de la tierra donde estás sembrando, por eso hemos hablado en ocasiones anteriores de cómo Isaac tuvo obediencia y tuvo fe. Y dice la palabra que él cosechó 100 veces más. Yo creo que este es el año donde vamos a cosechar 100 veces más. ¿Cuántos lo creen acá? Y dice la palabra que Isaac tuvo muchas ovejas, tuvo muchas vacas y tuvo labranza, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Aquí es donde yo quiero que tú abras tus ojos y abras tus oídos. Los filisteos, mire, los filisteos representan el espíritu demoníaco y satánico que siempre quiere atacar, que siempre quiere bloquear tu oración, que siempre quiere bloquear la comunión que tienes con el Espíritu de Dios. Mire que ellos comenzaron a tapar los pozos. Ahorita te voy a comenzar a enseñar, te voy a comenzar a instruir qué representan los pozos. Por eso esta es una palabra con la cual, es la palabra que Dios nos dio para establecer lo que hoy se llama pozo de oración, que es este tiempo que tenemos los martes y los jueves a las 5 de la mañana. Y dice la palabra del Señor que todos los pozos que había abierto Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían tapado, los habían llenado de tierra. Mire, usted debe ser una persona percibida.
el enemigo muchas veces va a querer tapar tu pozo, va a querer tapar tu comunión, la comunión que tienes con el Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes permitir en el año de la expansión que tu pozo se tape. En el año de la expansión tu pozo tiene que estar abierto, tu pozo tiene que estar lleno de agua, tu pozo tiene que estar bien construido, bien edificado. ¿Cuánto me están entendiendo acá? Y dice la palabra que él comenzó a acampar Isaac en el valle de Gerar y habitó allí, y comenzó, dice la palabra, Isaac a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Mire, y dice que cuando cavaron los siervos de Isaac en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Quiero que analices algo y que analices esto. Por la palabra entendemos, y además cuando vamos a ver Génesis, leemos la historia de Abraham, también lo podemos corroborar, que Abraham fue un hombre que abrió pozos, que construyó pozos. Y me llama la atención que Isaac, él primero destapa los pozos de su padre, pero después él comienza a abrir unos pozos, él comienza a construir unos pozos él. ¿Por qué Isaac construye pozos? ¿Quién le enseñó a Isaac a construir pozos? Su padre, Abraham. ¿De dónde aprendió Isaac el arte, la estrategia, el trabajo para abrir un pozo, para construir un pozo? De su padre. Fue algo que él aprendió de su padre. Mira qué bonita esta enseñanza, y es: ¿qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo o van a aprender de nosotros? Mire que Isaac aprendió de Abraham a abrir pozos y a construir altares a Dios. Abrir pozos y a construir altares. Lo que el Señor quiere de nosotros como padres es que nosotros aprendamos a abrir pozos, que nosotros aprendamos a hacer altares al Señor, y que nuestros hijos, que nuestras generaciones aprendan eso también, para que cuando nosotros no estemos en la tierra, el legado que nosotros le dejamos a ellos es ese, es el que ellos puedan tener profundidad con el Espíritu Santo, porque eso representa los pozos, es que ellos puedan levantar a altares a Dios, altares al Espíritu Santo del Señor. Mire, ¿qué significa los pozos? Vamos a trabajar en esta mañana la palabra. ¿Qué significan los pozos? Hay una palabra clave que son los pozos. Los pozos representan vida, porque los pozos contienen aguas. Las aguas de los pozos representan la palabra y representan al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que representan los pozos, la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Y mire, ante la sequía, ante el hambre, ante la escasez, usted debe comprender, ante un contexto de globalización, ante un contexto mundial de escasez, de recesión, de crisis económicas, usted debe entender, amado, amada, que debe meterse a buscar las aguas del Espíritu, las aguas del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. Mire, Dios está hablando de expansión, y los pozos es un símbolo profético. Los pozos son una figura profética de comunión con el Espíritu Santo del Señor. Entonces comprende esto, que habrán ocasiones, muchas veces quizás, que vas a entrar a intentar tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios, y habrá un conflicto espiritual que primero tendrás que lidiar, que primero tendrás que luchar para que puedas tener esa comunión con el Espíritu Santo, porque las tinieblas no van a querer que nosotros como iglesia, no van a querer que tu familia tenga comunión con el Espíritu Santo. Por eso hay una lucha, hay una batalla, hay una guerra que hay que librar,
Por eso el enemigo va a levantar gente para querer atacarte, va a querer levantar gente para querer traer conflictos, va a querer levantar gente que hablen mal de ti, para desenfocarte de lo verdaderamente importante que es el abrir pozos, es decir, tener comunión con el Espíritu Santo. El enemigo lo que busca es traer desenfoque, el enemigo lo que busca es traer ruido, el enemigo lo que busca es desenfocarte para que dejes de hacer lo más importante, que es tener la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por eso el conflicto, por eso la batalla, por eso la pelea. Usted necesita meterse a buscar las aguas del Espíritu. Usted necesita tener un tiempo de comunión con el Espíritu Santo, un tiempo profundo con el Espíritu Santo del Señor. Porque recuerde, pozo significan dos cosas. Significan Espíritu Santo, pero también representan la palabra. La palabra. El enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que tú no tengas comunión con la palabra. Por eso estamos viviendo una época donde la iglesia la iglesia del Señor lamentablemente tiene hoy uno de los mayores niveles de analfabetismo en la palabra. Es decir, hoy estamos con una iglesia, estamos con un pueblo que lee poco la palabra, que estudia poco la palabra, que profundiza poco la palabra. Mire, yo he estado predicando casi un mes en pozos de oración, en Descansando en Dios, en 4 cultos y muy probablemente el 5º culto de este domingo, en Génesis 26, un capítulo. ¿Pero por qué? Porque hemos estado maciando, profundizando, masticando la palabra, entendiendo la palabra, leyendo entre líneas, pidiendo revelación al Señor. Mire, con un capítulo de la Biblia, imagínese. Porque la palabra hay que masticarla. Sí, el pozo representa también la palabra y el Espíritu y la palabra. ¿Cómo está la palabra en tu vida? ¿Cómo está la comunión con el Espíritu Santo de Dios? El agua representa vida. El agua representa vida. El agua representa vida. Y me llama la atención que Isaac se enfocó en trabajar en pozos, en ya sea restaurar pozos que otros habían construido, específicamente su padre, pero también en construir sus propios pozos. Yo quiero que note algo, porque pozo también representa profundidad. Pozo representa profundidad. Y cuando estoy hablando de profundidad, hay una diferencia. Mire, las multitudes buscaban al Señor, pero buscaban al Señor de una manera interesada. Pero los discípulos, y quiero colocar, por ejemplo, la palabra y el ejemplo de Lucas capítulo 5, donde las multitudes estaban a la orilla del mar. Ahí estaban las multitudes, ahí llegaban las multitudes, pero solo los discípulos son los que son capaces de ir a las profundidades de las aguas con Jesús, de bogar mar adentro con Jesús. Las multitudes se quedan allí a la orilla del mar. Las multitudes no son capaces de mojarse. Las multitudes no son capaces de dar su vida por Jesús. Antes, al contrario, fueron las mismas multitudes que Jesús alimentó, que Jesús sanó, que Jesús liberó, las que un tiempo después estaban pidiendo que se soltara a Barrabás y que se crucificara a Jesús. Por eso hay una diferencia muy grande entre ser creyente y ser discípulo. Ser creyente es una persona que solamente está allí de manera superficial con las cosas de Dios, pero el discípulo es el que tiene profundidad con Cristo, que tiene un mayor compromiso con Cristo, que profundiza. Mire, recuerde que todo lo valioso en el mundo está bajo tierra y de manera profunda. Es decir, el petróleo está debajo de la tierra de manera profunda. No está no es un líquido que está en la superficie de la tierra. Mire, hoy la iglesia del Señor está teniendo un deseo por las cosas superficiales del Espíritu. No, nosotros necesitamos profundizar en las cosas del Espíritu. El petróleo está en lo profundo de la tierra. El oro está en lo profundo de la tierra.
tierra, la plata está en lo profundo de la tierra, todas las cosas preciosas están debajo de la tierra, los diamantes hay que cavar, están debajo de la tierra. Todo lo valioso está en lo profundo. Todo lo valioso está en lo profundo. Y cuando Dios está hablando de pozos, está hablando de profundidad. ¿Qué tan profundo, mujer que me estás escuchando, qué tan profunda eres en las cosas de Dios, en las cosas de la palabra? ¿Qué tan profundo, varón, eres tú en las cosas de la palabra, en las cosas del Espíritu? Mire, abrir pozos, escúcheme, ¿qué representa abrir pozos? Abrir pozos representa, y en el contexto de este año de expansión, abrir pozos representa trabajar en las cosas del Espíritu. Trabajar en las cosas del Espíritu. Este es un año, como ningún otro año, para trabajar en las cosas del Espíritu. ¿Sabe que muchas veces trabajamos en las cosas terrenales más de lo que trabajamos en las cosas del Espíritu? Vemos un Isaac que está trabajando allí, que está él y con sus colaboradores trabajando, cavando, allí generando la estructura, buscando el agua, buscando cuál es el lugar propicio donde se puede construir el pozo, profundizando, cavando de manera profunda, generando la estructura, generando un cerco. Mire, él sabía que en el tiempo de la sequía, recuerde una vez más que Génesis 26:1 era tiempo de hambre, y por cuanto era tiempo de hambre, la tierra estaba seca, la tierra estaba árida, la tierra estaba desértica, la tierra estaba estéril. ¿Y qué se necesitaba? Por eso me encanta la visión y el entendimiento de Isaac, porque él sabía que necesitaba agua. En el tiempo de la crisis, ¿qué necesitamos? Las aguas del Espíritu, la palabra del Señor. Por eso te estoy hablando de la palabra y del Espíritu y de la palabra. Necesitamos agua en el contexto de un mundo seco, en el contexto de un mundo árido, en el contexto de un mundo desértico. Necesitamos las aguas vivas, necesitamos las aguas del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos dicen amén acá? Trabaja en las cosas del Espíritu, trabaja en las cosas de Dios, trabaja en el reino de los cielos, hermano. Nosotros, mire, Dios nos ha llamado. Si Dios nos ha llamado es para que trabajemos en las cosas del Espíritu Santo. Mire, no basta con asistir a la iglesia, hay que ser miembros. Dios nos salvó para servir. Escúcheme, quiero repetirle esto. No basta solamente con asistir a la iglesia, hay que ser miembro. Dios nos llamó para servir. Dios te ha llamado para que puedas servirle a Él, para que puedas trabajar en las cosas del Espíritu, para que puedas trabajar en las cosas de Dios, que puedas ser como Isaac, una persona que abre pozos. Primeramente, ¿en dónde? En tu casa. Primeramente, ¿con quién? Con tu familia, pero seguido con tus vecinos, pero seguido con tus compañeros de trabajo, pero seguido con los discípulos que Dios te ha dado, con las personas que Dios te ha confiado. Ahí hay que abrir un pozo, hay que abrir un pozo profundo, hay que trabajar en las cosas del Espíritu, hay que trabajar en las cosas del reino, hay que trabajar en las cosas de Dios. Yo quiero que oremos en esta mañana y le demos gracias al Señor